Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Aida Ortegui y junto con Iván Godoy y Jorge Jara les vamos a hablar sobre el derecho de aprender. Aquí se muestra la tabla de contenidos. Para aclarar, a nosotros nos tocó dos textos para analizarlos. El primero vamos a hablar sobre la profesión docente, temas y discusiones en la literatura internacional, en donde abordaremos los puntos sobre la información de las autoras, resumen global del texto, planteamientos centrales, comentario del texto, pregunta o problemas de los aspectos relevantes del texto. Y una vez que terminamos de hablar sobre el primer texto, pasaremos al segundo texto, que es el derecho de aprender, en donde se abordarán los mismos puntos que en el texto anterior. Entonces vamos con el primer texto, que es la profesión docente, temas y discusiones en la literatura internacional. Las autoras son Beatriz Ábalos, Paula Cavada, Marcela Pardo y Carmen Sotomayor. Información de las autoras. Primero vamos a hablar de Beatriz Ábalos. Beatriz Ábalos nació en el año 1935 en la ciudad de Santiago. Se graduó en el año 1957 de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en la Pontificia Universidad Católica. Luego realizó su doctorado en St. Louis University, Estados Unidos, en donde se graduó de Historia y Filosofía. Actualmente es académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y en el 2013 recibió el Premio Nacional de Ciencia de la Educación y en el 2019 el Premio a la Trayectoria por parte de la Asociación Norteamericana de Investigadores en Educación. Luego vamos con la segunda autora. Paula Cavada nació en el año 1979, obtuvo el título profesional en el año 2005 de la carrera de psicóloga con mención en psicología educacional. Realizó postdoctorado en psicología en la Universidad de Copenhague. Entre sus aportes destacan percepción de los estudiantes de pedagogía sobre su formación inicial. Marcela Pardo estudió antropología con mención en antropología social en la Universidad de Chile. Realizó su doctorado en educación superior en 2019 en la Universidad de Leiden. Actualmente es coordinadora de la CIAE y sus investigaciones van enfocadas a la formación de las educadoras de párvulo. Y por último, Carmen Sotomayor. Carmen Sotomayor se tituló de profesora castellano de la Universidad de Chile en el año 1985 y realizó doctorado en el año 1995 en Pedagogía de Lengua Materna de la Universidad de Lovaina. Sus investigaciones se centran principalmente en el aprendizaje de la escritura, lectura y gramática, y además se centra también en estudios sobre la formación de profesores, especialmente en el área del lenguaje. Actualmente es investigadora de la CIAE. Resumen global del texto. En este texto, las autoras hacen una revisión de la literatura internacional sobre la profesión docente, del cómo es su trabajo y además del cómo se enfrentan los cambios y las reformas educacionales y cómo esto les afecta a la construcción de la identidad profesional docente, tanto aquí en Chile como en el resto de los países de Latinoamérica y Europa. El planteamiento central del texto es el que sale en la diapositiva. Sin embargo, los autores establecen su propia definición de identidad profesional docente, ¿ya? Estableciéndolo como el concepto que los profesores forjan de sí mismos en relación a su profesión y su trabajo, basado mayormente en la concepción que estos tengan de la enseñanza y en la percepción de eficacia. También dentro de la identidad docente se entremezclan lo que los profesores saben, lo que creen, lo que sienten y lo que interpretan, ¿ya? Ahora, volviendo a la literatura internacional, Bayard y Goodson, ¿ya?, definen al profesor como el agente a quien se le ha encargado
la tarea de educar y de enseñar por sobre otras tareas sociales. Por lo tanto, la identidad se basa en cómo él se apropia de esta significación que le da la sociedad, ¿ya? Otros autores también definen la identidad docente de un carácter muy dinámico, ¿ya? En donde se involucran otros conceptos como el conocimiento docente, el significado que los profesores le atribuyen a su trabajo, ¿ya? Significados personales, muy resistentes a la persuasión en general y de carácter evaluativo, sus creencias, sus emociones, etc. Por otro lado, Steve en el 2006 introduce el término tercera revolución democrática, haciendo referencia a una serie de procesos que van a marcar épocas, como por ejemplo la integración educativa de la diversidad, el reconocimiento de la relevancia que puede llegar a tener la educación preescolar, la importancia de la planificación social en educación, etc. Ahora, esta serie de conceptos se van a tomar de distintas formas dependiendo del continente. Por ejemplo, Tenty Farfani en el 2005, en un contexto latinoamericano, dice que las reformas van a causar una crisis de identidad en los profesores porque son netamente instrumentales, dejan de lado aquellos aspectos no racionales y que definen en parte el oficio, como son las consideraciones culturales, ético-morales, políticas, etc. Por otro lado, Steve en el 2006 también caracteriza la crisis de identidad de los profesores como un malestar docente en el continente europeo. Sin embargo, aquí esta crisis de identidad se va superando porque los cambios se van haciendo, aunque de manera lenta. Otros factores que también provocan crisis de identidad son las remuneraciones, que en América Latina son más bajas comparadas con las de otras profesiones debido a los largos periodos de vacaciones que poseen los profesores y a la menor jornada laboral que ocurre en algunos países de Latinoamérica. Está también la falta de tiempo, ¿ya? Que causa crisis por el hecho de no poder realizar las clases como el profesor quisiera, ¿ya? Y también atender a los alumnos como él quisiera. Y están también las relaciones humanas, que este factor se relaciona mucho con la violencia que ocurre dentro del colegio, violencia que puede darse entre alumno-profesor o alumno-apoderado-profesor. Si bien existe un tipo de coincidencias observadas en películas y en la literatura sobre los problemas que puede llegar a experimentar un docente dentro del sistema educativo propio de un país, es curioso y un tanto penoso el hecho de que estas coincidencias no se queden solo en el papel y en la cinta. Y es que, al parecer, las problemáticas docentes no están ligadas al grado de desarrollo de un país, sino que son consecuencias de un mérito mal asignado a la hora de vanagloriarse de tal condición, y dirigido, por ejemplo, a lo maravilloso que resultan ser las tecnologías y al impacto positivo de las mismas en la calidad de vida, cuando en realidad, para que el desarrollo tecnológico logre expresarse, lo realmente indispensable es la extraordinaria labor que pudo haber realizado un docente detrás. El texto, en este sentido, coincide en que se debe destacar el rol del profesor como principal protagonista de la construcción de un mejor sistema educativo, y para hacerlo pone énfasis en el hecho de conocer al docente en todos sus ámbitos y darle una real importancia a la percepción que tiene él mismo dentro del contexto profesional. Las reformas, los últimos cambios en el currículo y la falta de acuerdo entre organismos colegiados y el ministerio a nivel nacional llegarán a un mejor puerto cuando el rol del docente sea considerado y no relevado en último plano como en la mayoría de los casos. Por último, un aspecto relevante a destacar del texto es cómo un profesor cuya identidad está en constante incertidumbre es capaz de convivir el día a día con las demandas de un sistema educativo que no considera su saber práctico como algo valioso o con la realidad particular de un colegio o de distintos cursos de un mismo colegio, quienes tampoco hacen la tarea más llevadera. Si se trata de algo tan variable, inclusive a nivel local, ¿existirá realmente una serie de parámetros que permitan establecer consensos reales? ¿Ocurrirá esto en otras profesiones? Ahora pasaremos a hablar de nuestro segundo texto, que corresponde a los primeros 4 subtítulos del primer capítulo del libro llamado El Derecho de Aprender, Crear Buenas Escuelas para Todos, publicado en 2001 por Linda Darling Hannon. Comenzando por su autora, Linda es una académica estadounidense que es profesora emérita de educación en la Escuela de Posgrado de Educación de Stanford, considerada una de las mejores escuelas de educación en los Estados Unidos. También fue presidenta y directora ejecutiva del Learning Policy Institute, el cual es una organización comprometida con la investigación educativa independiente, transformándolas en ideas oportunas y viables con las realidades políticas y fiscales.
buscando que las decisiones políticas no desconozcan o rechacen la evidencia y el mundo real de los estudiantes, educadores y familias. Es autora editora de más de 25 libros y más de 500 artículos sobre políticas y prácticas educativas. Su trabajo se centra en la reestructuración escolar, la formación docente y la equidad educativa. Fue asesora de educación de la campaña presidencial de 2008 de Barack Obama y, según los informes, estuvo entre las candidatas a secretaria de Estados Unidos en la administración Obama. Como resumen global del texto, este corresponde al capítulo 1, llamado El Derecho de Aprender. Encontramos en el primer subtítulo, llamado El Derecho de Aprender en Acción, un relato del sistema académico de una escuela internacional de Nueva York, donde muchas veces los chicos llegan sin saber el idioma y van aprendiendo en base a actividades, interacción entre ellos, comparten su historia, las culturas de sus naciones de origen, tienen muy buenos resultados académicos y en el fondo quien no estudia en la educación superior es porque no quiere y tiene completamente claro qué quiere hacer con su vida. No es que quede a la deriva o se pueda interpretar que no lo logró. Luego, en el segundo subtítulo, llamado La historia diferente, hacer escuela, contrapone de manera bien crítica a una escuela tradicional de Nueva York, que es básicamente la escuela a la que comúnmente uno va, es decir, una sala colapsada de alumnos con profesores explotados que llegan a la sala, pasan los contenidos que les corresponden, acaba el tiempo programado y se van. Quedan los alumnos completamente a la deriva, sin ningún tipo de conexión con ellos mismos, su entorno o con los mismos contenidos. Esto sirve de introducción para el tercer subtítulo, llamado Vayamos al tema, que busca de alguna forma reconceptualizar lo que es el derecho a la educación en el siglo XXI. Por medio de comparar y analizar estos relatos, comienza a hablar de lo que es la educación progresista y de una forma bastante objetiva. Y en el cuarto subtítulo, llamado Las barreras contra la educación democrática, comienza a dar perspectiva histórica, el cómo se ha ido avanzando, frenando, retrocediendo, implementando e investigando la educación progresista durante el siglo XX en los Estados Unidos. Como planteamiento central, el texto se podría considerar una invitación a pensar el cómo rediseñar el sistema educativo, teniendo como norte la educación progresista, con la intención de enfrentar las dificultades sociales del siglo XXI, que a diferencia del siglo pasado, ya no basta con proporcionar una escolaridad mínima y una socialización básica a las masas. Es necesario que las escuelas garanticen a todos los estudiantes y a todas las comunidades el derecho genuino de aprender, creando un sistema capaz de educar a la gente para la sociedad contemporánea, es decir, una educación que enseña a los jóvenes a pensar de manera creativa e independiente, a usar lo que se aprende para producir trabajo de calidad, a tomar iniciativas y a trabajar juntos de manera efectiva. La educación progresista tiene pros y contras. Entre los pros, esta ofrece oportunidad educativa a distintos grupos de estudiantes para el cultivo del pensamiento independiente, para crear, inventar y comprender la materia académica mediante la investigación, la escritura y la indagación, así como el trabajo práctico, la experimentación y la toma de decisiones democráticas. Por otro lado, hay quienes plantean que la educación progresista es contraproducente y no es efectiva en comparación a un aprendizaje riguroso y disciplinado de las distintas materias académicas, además que abandona la memorización y el aprendizaje profundo. Quizás una de las dificultades más importantes de una enseñanza progresista es que requiere al mismo tiempo competencias profundas, tanto en la materia como en la facilitación de aprendizaje de los alumnos. Si a estas oposiciones y dificultades le agregamos las barreras y cimientos históricos de la educación en Estados Unidos, partiendo por la base de que muchos estados sureños consideraban que era un crimen enseñar a leer a los esclavos, y los estados del norte optaron por establecer escuelas financiadas de manera diferente para los ricos y los pobres. Luego existieron fuertes y extensas discusiones por décadas sobre si los niños negros debían ser entrenados como trabajadores o podrían ser educados para pensar y vivir mejor. Es que se ha hecho realmente difícil el poder proyectar una educación progresista teniendo estas bases. Luego, durante los años 30, se intentaron hacer cambios a la educación progresista, pero con la Segunda Guerra Mundial y con la posterior Guerra Fría, se buscó constantemente volver a las tradiciones, recurriendo incansablemente a un currículum basado en los libros de texto, orientado a transmisión superficial del conocimiento y centrado en el aprendizaje memorístico, por lo que cada vez que se intentaban avanzar en reformas orientadas a la educación progresista, rápidamente volvían a recurrir a lo tradicional.
al punto que durante la década de los 90 existieron 3 tipos de reformas. En conjunto tenían como propósito el mejorar los resultados académicos de forma radical. Las primeras lo hicieron mediante regulaciones precisas de los contenidos y de los exámenes. Las segundas buscaron procesos de mejora de enseñanza y una sólida formación del profesorado. Y las terceras buscaron centrarse en lograr altos niveles de aprendizaje escolar y reestructurar la organización de las escuelas. Comentarios del texto. Es evidente la posición de la autora acerca de que las necesidades sociales en la educación no están del todo cubiertas para todos los estudiantes de Estados Unidos, por lo que es esencial construir una nueva educación teniendo un cuidado con la metodología educativa, colocando mucho énfasis en las diversas enseñanzas y fomentando el aprendizaje, eliminando la memorización, pues carece de sentido que memoricen sin entender y sin saber usar las herramientas importantes para el diario vivir. Además, para implementar una educación progresista, no solo basta con recursos económicos, sino que también el compromiso docente con la metodología a usar, por lo que éste debe tener habilidades y conocimientos que van mucho más allá de la pedagogía tradicional, surgiendo así la necesidad de un nuevo currículo docente que tenga el compromiso real del aprendizaje. Algunas interrogantes. Cada cierto tiempo se hacen reformas a la educación, en donde esta implica cambios a nivel curricular, pero estas mismas reformas lo realizan los mismos políticos, los cuales no están en los zapatos de los profesores cuando están dentro de un aula, y por lo mismo es que muchas cosas han fracasado, por lo que no se les da una flexibilidad al docente a nivel de enseñanza, cayendo en el mismo círculo de la pedagogía tradicional y no poniendo mucho énfasis en el aprendizaje, en el desarrollo de habilidades de creatividad. Entonces, dado que estos generan más segregación y por ende deserción escolar, ¿cuál podría ser la solución adecuada para que las reformas que se realicen no sean un fracaso y genere crisis tanto para el profesor y para el estudiante? ¿Cómo hacer posible de que de verdad se garantice un derecho tan innato del ser humano como el derecho a la educación? Para terminar, como pudieron observar, hemos realizado el análisis para los 2 textos. Pudimos notar sin duda algunos aspectos y problemáticas similares en lo que respecta al sistema educativo en general, como el tema de las reformas educacionales y cómo ésta ha ido deteriorando de alguna forma la educación en diversos países. Si bien hay países que tienen muy buenas políticas educativas, en donde prevalece más el desarrollo del aprendizaje que en la memorización de los contenidos, la mayoría de los países del mundo o bien ha empeorado o se ha mantenido o mejoró un poco en el sistema educativo, pero no ha sido suficiente para un buen desarrollo del aprendizaje y habilidades necesarias para enfrentarse a un mundo complejo día a día, rompiendo así con el sistema tradicional que segrega y genera deserción. ¿Por qué aún no es posible garantizar un acceso universal de la educación y que sea de calidad? Esta reforma a su vez trae como consecuencia las crisis de identidad del docente a causa de la poca flexibilización que se les da para enseñar, teniendo que seguir una estructura curricular que muchas veces ya es obsoleta. No dejemos de lado también la poca valoración de la carrera docente y las pésimas condiciones laborales y salariales de un profesional de la educación. No cabe duda que aún nos falta por mejorar y mucho. Esto fue nuestra presentación. Muchas gracias.